Algo masivo acaba de moverse bajo la superficie de la geopolítica global. Y extrañamente, el silencio de los medios tradicionales es casi tan estruendoso como las explosiones que iluminaron los cielos sobre el centro de Israel anoche. Porque lo que ocurrió no fue un intercambio de fuego rutinario ni otro ataque simbólico en una región ya tensa. Según los primeros datos del campo de batalla, este momento puede eventualmente ser recordado como el punto exacto donde este conflicto entró en una fase completamente nueva y mucho más peligrosa. Y la parte más inquietante es cuánto de esto no se está discutiendo realmente. Mientras muchas transmisiones seguían repitiendo afirmaciones de que la capacidad de ataque de Irán había sido degradada en casi un 90%, el cielo sobre Israel estaba contando una historia muy diferente. Durante casi 3 horas incesantes, explosiones, rastros de intercepción y proyectiles entrantes convirtieron el cielo nocturno en un campo de batalla sostenido. Esto no fue un ataque de exploración, no fue un disparo de advertencia, fue un asalto balístico pesado y sincronizado. Irán desplegó múltiples capas de su arsenal de misiles en una operación coordinada dirigida directamente al núcleo de la infraestructura militar de Israel. Algunos de los proyectiles involucrados llevaban cargas útiles que superaban 1 tonelada métrica de explosivos de alto poder. Se informó que varios de ellos viajaban a velocidades hipersónicas durante la fase de reentrada. Los observadores rastrearon misiles atravesando la atmósfera superior a velocidades que se acercaban a Mach 15 antes de descender hacia sus objetivos. Entre ellos se encontraban los sistemas clase Fatah, operando junto con las plataformas balísticas más pesadas, Khorramshahr. Y estas armas no simplemente volaron por la región. En varios casos, penetraron capas de lo que ampliamente se considera la red de defensa antimisiles más avanzada jamás desplegada. El ataque ha sido catalogado como la 37 oleada de la Operación Promesa Verdadera 4. Los analistas dicen que puede ser el bombardeo más largo, más pesado y más técnicamente complejo que Irán ha lanzado desde el comienzo de esta guerra. Durante 3 angustiantes horas, el cielo sobre el centro de Israel permaneció iluminado por fuego sostenido e intentos de intercepción. Sin embargo, en ese mismo momento, los principales medios de comunicación seguían informando que las capacidades de ataque iraníes habían sido casi completamente neutralizadas. Una contradicción que plantea una pregunta seria. Si la amenaza realmente se redujo en un 90%, ¿cómo un bombardeo de esta escala todavía llegó al campo de batalla? La brecha entre la narrativa oficial y la realidad cinética nunca ha sido más amplia, y entender esa brecha puede revelar hacia dónde se dirige realmente esta guerra, porque en los próximos minutos vamos a desglosar lo que realmente ocurrió durante el ataque. Vamos a examinar los datos tácticos brutos. Vamos a examinar la física detrás de la intercepción de misiles. Y vamos a analizar los cambios estratégicos que muchos medios occidentales están pasando por alto o eligiendo no enfatizar. Al final de este análisis, comienza a emerger un cuadro mucho más claro sobre la estrategia evolutiva de Irán y por qué el supuesto de larga data de que este conflicto podía contenerse puede ya estar colapsando. Entonces, comencemos con los datos tácticos concretos de lo que realmente ocurrió la noche del 10 de marzo, porque Irán no simplemente lanzó un puñado de misiles esa noche, efectivamente abrió todo su manual de estrategia. Múltiples niveles de su arsenal balístico fueron desplegados en un paquete de ataque sincronizado de tiempo sobre objetivo. Liderando esa oleada estaba el sistema de misiles Khorramshahr. Esto no es un cohete primitivo. Es una plataforma balística de carga pesada, capaz de llevar una ojiva que pesa entre 500 y 1.800 kilos. Para entender por qué los planificadores de defensa toman el sistema tan en serio, hay que mirar su linaje tecnológico. El diseño traza sus raíces hasta el Hwasong-10 de Corea del Norte y las transferencias de tecnología de mediados de la década de 2000. Pero el detalle que verdaderamente preocupa a los analistas militares no es solo su carga útil, es el sistema de propulsión. El misil usa combustible líquido hipergólico. En términos simples, eso significa que el misil puede permanecer completamente abastecido en un lanzador móvil durante periodos prolongados, oculto dentro de túneles, camuflado, esperando silenciosamente hasta que llegue la orden de lanzamiento.
y una vez que esa orden se da, el misil puede erigirse y dispararse en tan solo 12 a 15 minutos. Esa capacidad reduce dramáticamente la ventana para la detección por satélite y los ataques preventivos. Para cuando los sistemas de vigilancia detectan el lanzador, el misil puede ya estar en el aire. Y para cuando los sistemas de intercepción calculan su trayectoria, ya está descendiendo hacia el objetivo. Complementando a este peso pesado estaba el sistema de misiles Fatah-1, un arma diseñada para comportarse de manera muy diferente a los misiles balísticos tradicionales. A diferencia de un arco balístico predecible, este sistema usa un vehículo de reentrada maniobrable que puede alterar su trayectoria durante el descenso final. En lugar de caer directamente hacia el objetivo, cambia de rumbo, serpenteando y ajustando la trayectoria mientras avanza hacia el impacto. En términos prácticos, eso significa que los algoritmos de intercepción de repente enfrentan un objetivo en movimiento en lugar de una trayectoria fija. Irán también ha afirmado que la variante Fatah 2 puede haber sido desplegada durante la operación. Se informa que esa versión lleva un vehículo planeador hipersónico capaz de ajustar la trayectoria, incluso antes durante el vuelo de fase intermedia. Si es preciso, esa capacidad permite que el arma maniobre mucho antes de alcanzar la fase terminal. Y ese único ajuste complica dramáticamente las matemáticas de la defensa antimisiles, porque los sistemas de intercepción dependen en gran medida de predecir dónde estará un misil segundos en el futuro. Cuando esa predicción se vuelve incierta, todo el cálculo de defensa se vuelve inestable. Ambos sistemas están diseñados para un propósito específico: llegar más rápido y de manera menos predecible de lo que los algoritmos de defensa pueden reaccionar. Pero este bombardeo no se limitó a solo una o dos familias de misiles. Anteriormente, ese mismo día, durante las oleadas 35 y 36, se informó del uso de varios sistemas adicionales. Entre ellos estaban el Khyber Shekan, la serie Qadr y las plataformas Emad. Tomados en conjunto, eso representa 5 familias de misiles distintas, todos lanzados en oleadas superpuestas a lo largo de aproximadamente una ventana operacional de 12 horas. Cada sistema operando a diferentes velocidades, altitudes y trayectorias, cada uno calibrado para estresar una capa diferente de la red de defensa israelí y estadounidense. Esto no fue un único proyectil afortunado que se coló por el escudo. Fue una estrategia de saturación cuidadosamente estructurada y el objetivo parece haber sido claro: sobrecargar la arquitectura defensiva hasta que algo finalmente se rompa. Antes de profundizar en la lógica de objetivos y la introducción de municiones de racimo, un momento rápido para reconocer algo importante. El análisis geopolítico detallado como este existe casi en su totalidad gracias a la comunidad que observa. El contenido que intenta analizar datos brutos del campo de batalla en lugar de simplemente repetir titulares depende en gran medida del apoyo de los espectadores. Si valoran este tipo de análisis, simplemente dar me gusta al video y suscribirse ayuda a garantizar que estos análisis puedan continuar. Es una acción pequeña que apoya significativamente la capacidad de seguir rastreando desarrollos como estos. Ahora, dicho eso, necesitamos examinar algo aún más revelador: la lógica de objetivos detrás de estos ataques, porque el comportamiento de Irán aquí no se parece al de una fuerza desesperada disparando al azar. Se parece al de un ejército demostrando capacidad operacional escalonada. Según declaraciones oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la 37ª oleada golpeó varios objetivos estratégicos simultáneamente. Uno de los más notables fue el Centro de Comunicaciones Satelitales de Glilot, ubicado al sur de Tel Aviv. Esta instalación funciona como un relevo de comunicaciones importante utilizado para la coordinación militar y, según la declaración, fue atacada por segunda vez durante este conflicto. Se informaron ataques adicionales contra posiciones militares cerca de Beit Yaakov. También se informaron objetivos en Jerusalén Oeste y se reportó que infraestructura cerca de Haifa también fue golpeada. Pero el paquete de ataque no permaneció confinado a Israel. Según declaraciones iraníes, la operación se expandió para incluir posiciones vinculadas a los Estados Unidos en Erbil y el Kurdistán iraquí. Aún más significativamente, el cuartel general de la Quinta Flota de la Marina de los Estados Unidos en Bahrein fue reportado como incluido en la lista de objetivos.
Irán también afirmó que el grupo de portaaviones USS Abraham Lincoln había sido atacado durante la operación junto con un destructor estadounidense que operaba en algún lugar del Océano Índico. Esas afirmaciones navales permanecen sin verificar por la inteligencia de fuentes abiertas independientes. Sin embargo, incluso sin ellas, los ataques confirmados en tierra presentan un cuadro suficientemente preocupante. Pero el desarrollo más importante de toda esta actualización, en realidad, provino del otro lado. Vino de algo que las propias fuerzas de defensa de Israel reconocieron durante una conferencia de prensa, y esa única admisión puede cambiar completamente cómo se entiende la defensa antimisiles en este conflicto, porque según el informe de las FDI del 10 de marzo, casi el 50% de los misiles balísticos lanzados por Irán desde el 28 de febrero estaban equipados con ojivas de racimo. Esa única revelación cambia inmediatamente toda la ecuación estratégica de esta guerra, porque las ojivas de racimo se comportan de manera muy diferente a las cargas balísticas convencionales. Una ojiva normal produce una sola detonación en el impacto. Una ojiva de racimo hace algo mucho más complejo. A una altitud programada, la carcasa exterior se rompe y en lugar de una explosión, libera docenas de submuniciones más pequeñas. Cada bombeta lleva varios kilogramos de explosivos de alto poder y cada una se convierte en su propio proyectil independiente cayendo hacia el suelo. Estas submuniciones pueden dispersarse a través de un radio de impacto que alcanza casi 10 kilómetros. Según las fuerzas de defensa de Israel, Irán ha estado desplegando estos misiles armados con racimos casi diariamente desde que comenzó la escalada. Analistas independientes reforzaron posteriormente esa afirmación en una evaluación técnica publicada el 11 de marzo por la Fundación para la Defensa de las Democracias. Su conclusión fue inquietante pero lógica. A medida que los lanzadores iraníes enfrentan degradación por los ataques aéreos, las ojivas de racimo permiten que cada misil superviviente produzca un daño en el campo de batalla mucho mayor. En otras palabras, menos lanzamientos, pero un impacto exponencialmente mayor. Y ese cambio ataca directamente la lógica básica de la intercepción de misiles. Mucha gente asume que una vez que un interceptor golpea un misil, la amenaza desaparece. Ese supuesto funciona para las ojivas convencionales, pero las municiones de racimo fueron diseñadas para derrotar exactamente ese tipo de pensamiento. La red de defensa escalonada de Israel, incluyendo el sistema Arrow, el David's Sling y el Iron Dome, sigue siendo una de las arquitecturas de defensa antimisiles más sofisticadas jamás construidas. Pero estos sistemas están diseñados principalmente para rastrear y destruir una sola ojiva entrante siguiendo una trayectoria balística predecible. Las ojivas de racimo cambian esa ecuación por completo. Si el interceptor destruye el misil antes de que disperse su carga útil, la amenaza se neutraliza. Pero si la ojiva se abre en altitud primero, la situación se vuelve mucho más complicada. Un objetivo entrante de repente se convierte en docenas de proyectiles independientes, cada uno moviéndose a lo largo de una trayectoria ligeramente diferente, cada uno requiriendo su propia solución de intercepción. Ninguna red de defensa antimisiles actualmente desplegada en la Tierra tiene la capacidad de rastreo para interceptar simultáneamente docenas de bombetas de una sola ojiva. Y hay otra complicación más oscura, raramente discutida fuera de los informes militares. Incluso cuando un misil armado con racimos es interceptado exitosamente, el impacto cinético puede romper la carcasa en lugar de vaporizarla. Cuando eso ocurre, las bombetas pueden dispersarse de todas formas, convirtiendo una intercepción exitosa en un evento de dispersión incontrolada. El sistema de defensa opera en matemáticas binarias, golpear o fallar. Las municiones de racimo operan en distribución. Una ojiva puede liberar 20 o más bombetas a través de un área letal de varios kilómetros de ancho. La evidencia sobre el terreno respalda fuertemente esta evaluación. En la ciudad de Yehud, justo a las afueras de Tel Aviv, las submuniciones de un único misil de racimo reportadamente mataron a 2 trabajadores de la construcción e hirieron gravemente a otro. Los trabajadores estaban al aire libre en ese momento. Nunca tuvieron la oportunidad de llegar a un refugio.
Los equipos de respuesta a emergencias cerca de Beit Shemesh describieron llegar a escenas con múltiples zonas de explosión superpuestas a solo metros de distancia. En lugar de un único cráter de impacto, encontraron explosiones dispersas a lo largo de una amplia área. El patrón no se parecía a un impacto convencional de misil. Se parecía a fragmentación lloviendo desde el cielo. Más de 100 países han firmado acuerdos internacionales que prohíben las armas de racimo debido a su naturaleza indiscriminada. Pero Irán, Israel y los Estados Unidos no son signatarios de esa convención. Y ese hecho solo sugiere que los guantes operacionales pueden ya haberse quitado. Sin embargo, el desafío de intercepción es solo una dimensión de esta situación en desarrollo. Hay otra capa en la estrategia que está emergiendo aquí, una capa que los planificadores militares a veces llaman la estrategia de ceguera. En lugar de atacar solo los objetivos que están siendo protegidos, la estrategia primero ataca los sistemas que hacen posible la intercepción, redes de radar, relés de comunicaciones satelitales, infraestructura de detección de alerta temprana. El 11 de marzo, el New York Times publicó un análisis detallado utilizando imágenes satelitales y metraje de video verificado. Ese análisis identificó al menos 17 instalaciones relacionadas con los militares estadounidenses dañadas en toda la región del Golfo. 11 de esos sitios eran instalaciones militares estadounidenses confirmadas. La lista incluía ubicaciones en Qatar, Kuwait y Bahrein. Varias de esas instalaciones habían sido reportadamente atacadas más de una vez. Las imágenes satelitales revelaron daños cerca de domos de radar y antenas parabólicas. Algunas estaban posicionadas cerca de los sistemas de radar TPY-2, la columna vertebral de rastreo utilizada por las baterías de defensa antimisiles THAAD. Esos radares actúan como los ojos de la red de intercepción. Si el rastreo por radar se interrumpe, los misiles interceptores no pueden calcular con precisión sus soluciones de disparo. Altos funcionarios de defensa reportadamente reconocieron que Irán había adaptado su estrategia de objetivos. En lugar de simplemente disparar misiles a ubicaciones defendidas, estaban atacando los sistemas de apoyo que hacen posible la defensa. En lenguaje de inteligencia, los funcionarios describieron los resultados como desafiando las expectativas. Esa frase generalmente lleva un significado muy específico. Significa que los supuestos originales eran incorrectos y significa que la amenaza fue subestimada. El Pentágono ya ha admitido que no tiene un cuadro completo de cuántos lanzadores iraníes permanecen operacionales, lo que significa que la capacidad real detrás de estos ataques puede todavía no estar clara. Mientras tanto, Israel ha respondido con ataques a gran escala dirigidos a infraestructura de misiles e instalaciones militares dentro de Irán. Se informa que cientos de objetivos han sido atacados desde que comenzó la escalada. La Fuerza Aérea Israelí ha llevado a cabo operaciones contra centros de coordinación de misiles, complejos de seguridad y bases militares. Los ataques guiados por inteligencia también han intentado destruir los lanzadores móviles antes de que puedan disparar. Pero la trayectoria más amplia del conflicto sigue siendo incierta porque cada oleada de ataques parece aumentar la escala de la escalada y las implicaciones económicas ya están comenzando a propagarse hacia afuera. El estrecho de Hormuz lleva casi el 20% de los envíos de petróleo globales. Cualquier interrupción en ese corredor afecta inmediatamente a los mercados globales. Varias empresas navieras ya han desviado sus buques en respuesta al aumento de las tensiones, lo que significa que las consecuencias de este conflicto pueden pronto alcanzar mucho más allá del campo de batalla mismo. Y eso nos lleva a la pregunta más importante de todas. ¿Quién está controlando realmente el ritmo de esta guerra ahora mismo? Porque mientras ambos lados afirman dominio de escalada, la realidad sobre el terreno sugiere algo mucho más complicado. El bombardeo más devastador de la guerra llegó solo días después de que los funcionarios afirmaran que la amenaza ya había sido neutralizada. Esa contradicción puede revelar la verdadera naturaleza del conflicto moderno. Las narrativas políticas a menudo se mueven más lentamente que la realidad del campo de batalla, y a veces la brecha entre esos dos mundos se convierte en la guerra misma.
Ahora, antes de terminar, si encontraron este análisis valioso y quieren más análisis geopolíticos profundos como este, asegúrense de apoyar el canal. Tómense un momento para dar me gusta al video porque esa acción simple le dice al algoritmo que este contenido vale la pena mostrar a más espectadores. Suscríbanse al canal si quieren mantenerse actualizados sobre los principales desarrollos globales a medida que se desarrollan. Y no olviden compartir este video con alguien que siga la política internacional o el análisis militar, porque discusiones como esta se vuelven mucho más poderosas cuando más voces se unen a la conversación. También me gustaría escuchar su perspectiva. ¿Creen que los sistemas de defensa antimisiles pueden mantener el ritmo con el surgimiento de armas hipersónicas y maniobrables? ¿O estamos presenciando el comienzo de una era completamente nueva de la guerra? Dejen sus pensamientos en los comentarios abajo. Su perspectiva puede destacar ángulos que los analistas y los titulares han pasado por alto. Y si quieren explorar otro análisis profundo sobre la estabilidad del Medio Oriente y las fuerzas que dan forma a este conflicto, revisen el video que aparece en su pantalla ahora mismo, porque la historia que se está desarrollando aquí está muy lejos de terminar.